Ha pasado bastante el fin de semana, Mm, te comento. sí, Te vi con ganas de comentario, ¿o no? sí señor. ¿Qué querías decirme? No, le iba a decir, no me va a hablar de la altura, que estamos con el tema este de que sí, la altura, que vamos a Bolivia, que la altura sí, que la altura no, que fuimos antes, que tenemos que ir después, que no, que el Maradona y mucho lío con la altura. Bueno, es siempre un tema cuando la selección tiene que ir a uno de los países con altura o mismo cuando los equipos argentinos, ¿no? Por Copa Libertadores van a disputar partidos allí. Se habla y mucho, nadie tiene la receta, porque algunos dicen hay que viajar el día anterior a una ciudad baja y el día del partido ir a la ciudad de mayor altura. Hay otros que hablan que hay que ir 4 o 5 días antes. Cualquiera sea la fórmula que hayan tomado diferentes equipos o seleccionados, algunos han ganado y otros han perdido, con lo cual la estadística no marca que haya una manera de enfrentar a este factor que es fundamental. Digo, se habla mucho porque es un factor fundamental, porque habla de la oxigenación en sangre de los futbolistas, que a la hora de hacer un deporte de altísimo rendimiento es clave para poder sacar su mayor esfuerzo, ¿no? O incluso para cansarse mucho antes por no poder reoxigenar su cuerpo. Es un factor fundamental. Algunos dicen, no es para tanto, hay que jugar en todos lados. Sí, van y juegan, y ya te digo, algunos ganan, otros pierden, como en todos los lugares, pero es un factor fundamental que incluso los médicos te lo hablan, Sí, no solo los deportistas. a mí me resulta interesante, ¿no? Que si fuera así, las organizaciones del fútbol ya tendrían que haber dicho no, si esto fuera antideportivo, le diera ventaja al equipo local de alguna circunstancia física, entiendo que tendrían que haber dicho no, mira, juegan hasta tantos metros de altura y se acabó la historia, ¿entendés? Pero bueno, entiendo que no lo entiende así las organizaciones del fútbol. Sí, hay dos cuestiones. Uno, que es y no es contra el físico, ¿no? Digamos, es distinto, te tenés que acomodar de otra manera. Por un lado, no es que es algo que puede matar, en un caso extremo sí lo podría llegar a matar, pero en ese caso hay que tomar medidas preliminares. Hay futbolistas que no lo sienten, hay futbolistas del llano que van y no lo sienten, son mucho menos que la gran mayoría que sí siente un cansancio mucho mayor. Y por otro lado, también en defensa de los países o de las ciudades que tienen cierta altura, ellos nacieron allí, entonces ¿dónde van a jugar a su deporte? Pero me viene a la Allí. memoria ahora, Es una cuestión incluso que roza en algún momento la discriminación, atención con eso. me viene a la memoria cosas célebres, por ejemplo, la pelota no dobla. Claro, sí, aquella famosa frase de la pelota no dobla, claro, sí, sí, sí. Tiene injerencia en todo, incluso en el propio balón, en la distancia, una pegada que aquí en Argentina podría alcanzar cierta cantidad de metros, en la altura es otra, claro, sí, 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 son cosas que han quedado en la memoria del fútbol y de los argentinos, porque en este caso nos vemos perjudicados. Atención, porque cuando los futbolistas están acostumbrados a las alturas. Por ejemplo, en México, en algunas ciudades de México, siempre se suele relacionar con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con una parte de Colombia, el tema de la altura. En México también hay algunas ciudades con altura y cuando los equipos argentinos van a la Copa Libertadores también se habla de esto. Y aquellos futbolistas que bajan al llano, ¿no? Como se dice aquí, la República Argentina, al nivel del mar, también sufren consecuencias, pero menores, porque se podría decir, no es el término técnico, discúlpenme, los especialistas clínicos del otro lado, pero hay como una sobreoxigenación, si se quiere, que no es tan adversa. Si bien se sienten un poco distintos los futbolistas que bajan, no es tanta adversidad como a los futbolistas argentinos o uruguayos o chilenos que van a la altura. Hay un doble, digamos, una doble molestia, para arriba y para abajo. Y lo último que pregunto desde mi ignorancia, para ya dejarlo, sí, darnos su informe de hoy. Messi, que es más bajito, ¿tiene alguna ventaja contra los que son más altos? No, no, en este caso no. Hablando en materia de oxigenación, no. Sí tiene ventaja de ser un poco habilidoso, ¿no? Los jugadores de menor tamaño suelen ser más habilidosos, más dúctiles, pero en cuanto a la respiración y a la oxigenación,
No, en este caso no tiene ninguna ventaja Lionel Messi, sino todo lo contrario. De la última vez que estuvo Messi en Bolivia, ahora han pasado algunos años, el cuerpo, el físico, más allá que Messi es un futbolista privilegiado, no es el mismo. Habrá que ver cómo repercute en el astro futbolístico del Barcelona. De la selección vamos a hablar fuertemente también mañana. Hay que decir como un dato, si querés, que la última vez que Argentina fue a Bolivia fue para la eliminatoria rumbo a Rusia 2018. En ese momento fue en el 2017. Dirigía al equipo argentino Edgardo el Patón Bausa, del cual no hay un gran recuerdo porque era un equipo mezquinamente futbolístico. Y Argentina cayó 2-0. En aquella doble fecha eliminatoria, primero había jugado con Chile aquí en Argentina, había vencido a Chile 2-0 y luego fue a Bolivia, perdimos 2-0, con un equipo totalmente distinto, también hay que decirlo. El que fue a Bolivia tenía muchos futbolistas suplentes, dado que en el primer partido con Chile hubo muchas amarillas y Messi, Di María, Agüero, muchos de los titulares no pudieron estar en Bolivia. Argentina fue con un equipo altamente suplente, si se quiere, y bueno, terminó cayendo por 2-0. La selección ya está allí, viajó ayer temprano, casi al mediodía. 3 aviones distintos tuvieron que ocupar para llegar a Bolivia. Ya está el plantel allí. No está Paulo Dybala, el hombre surgido en instituto aquí en la provincia de Córdoba, en la Argentina, ahora hombre de la Juve, que había quedado afuera del primer partido con Ecuador por molestias intestinales. El cuadro no se agravó, pero se mantiene, no ha podido salir de esa cuestión y es por eso que el cuerpo médico de la selección directamente no lo hace viajar porque no iba a ser tenido en cuenta por Scaloni, con lo cual incluso imagino que ya le habrán dado libertad de acción para que o se quede aquí en la Argentina unos días o ya se pueda volver directamente a Italia para volver a estar a las filas de la Juve. Hablamos un poquito de tenis, si te parece, Carlos, como lo más importante que ha dejado el fin de semana. Está girando allí en nuestro servicio informativo. Ayer domingo finalizó uno de los torneos más importantes que tiene el tenis y es Roland Garros, el torneo sobre polvo de ladrillo que se juega en Francia, en París. El que tuvo a Peke Schwarman, el tenista argentino, que lo hemos seguido la semana pasada, llegando hasta semifinales y en aquel momento perdió frente a Rafael Nadal. El mismo torneo que tuvo a Nadia Podoroska, la tenista rosarina argentina, que también llegó a semifinal en un hecho histórico para su carrera. Nadal, que venció a Schwarman, se enfrentó en la final a Novak Djokovic, el serbio número 1 del mundo. Jugaron el número 1 y el número 2. Finalmente quien se impuso es el número 2. Rafael Nadal, el mallorquí, logró imponerse con cierta comodidad, algo que llamó la atención, ¿no? Cuando se enfrentan dos poderosos o dos personas que están cercanas en ranking, uno cree que la diferencia no va a ser tanta. Sin embargo, Nadal tiró toda la carne al asador, 6-0, 6-2, 7-5. En el tercero hubo como una muestra de Djokovic de cierta resistencia, pero Nadal venía entonado y venía con ganas de quedarse con su 13º Roland Garros. En los últimos años, 13 veces ganó ese torneo. Es claramente un especialista en Francia, es el hombre que más Roland Garros ha ganado en toda su carrera, y con ese torneo, el de ayer, suma 20 Grand Slam. Vos sabés que los torneos de tenis tienen ciertas categorías, ¿no? Hay 3 o 4 categorías. La categoría más importante son los Grand Slam, que no son muchos, que son algunos, que son contados alrededor del mundo. Tenés en Estados Unidos, tenés en Australia, tenés en Francia, tenés en Inglaterra. Roland Garros es uno de ellos, y llegar y ganar un torneo de eso claramente es para un tenista lo más importante en su carrera. Rafael Nadal ganó 13 de Francia y en total ganó 20 Grand Slam e igualó, mejor dicho, a Roger Federer como los dos hombres en la historia del tenis que más torneos de Grand Slam ganaron, justamente con la cifra de 20, pasando a Agassi, pasando a Sampras, a Vilas, bueno, a los grandes tenistas de toda la historia. Hace rato que Federer ya los había pasado. Ahora el que logra igualar esa marca de 20 Grand Slam es Rafael Nadal, consiguiendo su 13º
Roland Garros. En algún momento, hace unos años, los que siguen el tenis se acordarán, y los que no también, porque era una cuestión popular, esta disputa entre Federer y Nadal, que uno ganaba ciertos torneos y el otro ganaba los otros, cancha rápida, cancha lenta. Bueno, más allá de eso, Nadal y Federer han logrado esta suma de 20 Grand Slam, algo totalmente impresionante y algo que los especialistas en la materia, el cual no soy yo por supuesto, hablan que Djokovic va camino a eso. Djokovic también tiene ya una buena cifra de torneos de Grand Slam, es más joven, recordemos que Djokovic irrumpió entre el duelo Rafael Nadal hace algunos años, con lo cual uno entiende que retirado Federer, que veremos cuánto le queda, pero la verdad que no será mucho más, retirado Nadal, algunos años después de Federer porque es más joven, Djokovic tendrá algún tiempo siendo el líder absoluto, salvo que aparezca alguien más, ¿no? Siempre uno cree que lo que está es para siempre y no, en algún momento aparece alguien que destrona a aquellos que ya estaban, pero Djokovic seguramente alcanzará aquella cifra importante también en torneos de Grand Slam. Si tenemos un minutito más, te comento, cortito, muy cortito, 3 o 4 cuestiones. Automovilismo, recordás que el viernes pasado hablábamos de tu fanatismo justamente por el deporte motor. Uh-huh. Sobre todo el de agua. Sobre todo el de agua, claro. Sí, no te recepcionaba bien, por eso. Bueno, el turismo carretera corrió finalmente en San Nicolás, una nueva fecha luego del reinicio post-pandemia, y finalmente se pudo romper la hegemonía que venían marcando los Dodge, la marca Dodge, con Aguirre, que venía siendo el ganador de las fechas hasta ahora. Mariano Werner, el hombre de Ford, rompió esta cuestión de los Dodge y se coronó como el ganador de la final del domingo del turismo carretera en San Nicolás. Segundo quedó Cristian Ledesma, un hombre conocido, un piloto ya con mucha experiencia, hombre de Mar del Plata, con su Chevrolet, y también con otro Chevrolet, Agustín Canapino, completó el podio allí en San Nicolás. Está terminando la fase regular. El turismo carretera, desde hace algunos años a esta parte, no ha sido siempre así, hace una fase regular y luego hace los playoffs, algo que otros deportes ya lo venían haciendo desde hace muchos años. Está terminando la fase regular, después irán a los playoffs por conseguir el título definitivo. Para el turismo carretera hay que decir que se habilitaron 2 autódromos más. Hasta ahora venía siendo San Nicolás, Ciudad de Buenos Aires, volvieron a San Nicolás. Ahora se sabe que puede contar con el Autódromo de La Plata, el Roberto Mouras, y también con el Autódromo de Córdoba, para poder variar un poco los circuitos. Está bien que hay que tener en cuenta esta cuestión de COVID, no es que los pilotos no quieran moverse por el país, todo lo contrario, el turismo carretera es uno de los deportes tal vez más federal, e incluso en el interior del país, en ciertas ciudades más popular que el fútbol, sin lugar a dudas, pero la cuestión de la pandemia ha hecho que tuvieran que ir paso a paso. Ahora son 4 los autódromos autorizados por la ACTC y por el Ministerio de Salud para correr, con lo cual seguramente se irá diversificando con el avance de las fechas en el turismo carretera, la categoría de automovilismo más vieja del mundo, no solamente de la República Argentina, sino del mundo.